Bueno, seguimos. Vamos a meternos ahora en la política de lleno, porque vamos a charlar con un dirigente político, presidente de un partido político de nuestra provincia. Hablamos del Partido Conservador Popular. Y vamos a charlar ahora con quien es justamente el titular de este partido. Hablamos de el doctor Francisco Durán Casali, con Pancho Durán, como lo conocemos. Doctor Hola, Pancho Daniel, Durán, ¿cómo ¿cómo estás? te va? ¿Cómo estás? Qué gusto. Pero muy bien, gracias a Dios muy bien, Bueno, terminando la semana. exactamente. Gracias por atendernos, gracias por la entrevista, por la charla. Bueno, en lo personal, ¿cómo anda, doctor? ¿Cómo te va? Bien, la verdad que muy bien, muy contento, disfrutando a la familia, justo ahora estoy con mis hijos más grandes, y bueno, a punto de empezar el fin de semana. Exacto. Tiempo de estar con la familia. Exacto. Y bueno, ahora con esta flexibilización que menos mal, gracias a Dios, tenemos en Salta particularmente, ¿no? Obviamente cumpliendo protocolos, pero bueno, ya con mucha mayor flexibilidad que la que tuvimos meses anteriores, ¿no? Así es, sí, gracias a Dios estamos un poquito más, a ver, no quiero decir relajado, pero sí un poco menos cargado de tanta de este tema del coronavirus que tanto nos alteró la vida este año, ¿no? Exactamente. Bueno, la idea de charlar contigo, doctor Durán Casali, es preguntarte cuál es la mirada que tiene sobre cómo se va perfilando, cómo se va montando, por así decirlo, este escenario político para lo que será el año que viene, un año a pesar de la pandemia electoral y bueno, con distintas novedades, sin las PASO, sigue el voto electrónico, ficha limpia. Bueno, ¿cuál es el análisis que se hace desde el Partido Conservador Popular y muy particularmente el tuyo, Pancho? Mira, son muchos desafíos que hay por delante. Por ahora son puras voluntades. Ahí son ideas. Yo creo que de alguna manera es el gobierno y el poder legislativo que terminan escuchando lo que quiere lo que tanto pide la población. Pero bueno, falta todavía concretarlo, falta el debate legislativo, el debate con los partidos políticos que ya se está dando en este momento. Pero bueno, estamos transitando todo eso. Uh-huh. Me parece que uno de los desafíos más importantes del año que viene va a ser, por un lado, diferenciarse, que eso es todo un desafío, todo un tema que ya vamos a hablar, y por otro lado la tan ansiada y anunciada reforma constitucional que va a venir a devolverle a Salta la institucionalidad que con el correr de estos años se fue perdiendo lamentablemente. Uh-huh. Ahora, vos sabés que en esta semana o el fin de semana pasado más concretamente, averiguando con respecto a este tema de la reforma, escuchando y buscando fuentes informativas de distintos sectores, la mayoría coincidieron en decirme que, bueno, habrá que consensuarlo de manera formal, pero prácticamente habría una idea mayoritaria de la dirigencia política, no solo del Poder Ejecutivo, de plantear el tema concreto de la reforma constitucional recién en el año 2022, habida cuenta que el año que viene es electoral, y bueno, siempre no se aconseja, ¿no?, mezclar una reforma tan importante como la Constitución con un proceso electoral. Así que en principio podríamos decir que la reforma propiamente dicha, tal cual la anunció el gobernador el 1 de abril de este año, se concretaría recién en el 2022, ¿no? Bueno, eso sí, bueno, hay que terminar de definir. Recién hablamos de cómo la pandemia nos terminó cambiando o alterando los tiempos y los planes que se tenían. Y bueno, justamente este iba a ser el año de debatir, de charlar, de discutir los puntos más importantes de la reforma. Uh-huh. El año nos llevó puestos, la pandemia nos llevó puestos y estamos ya a fin de año y ese debate no se dio con la profundidad que
se habló mucho del tema, pero no se dio el debate que se quiso dar. Exacto. Ahora, dar la discusión en un año electoral, me parece que va a tener que darse en un año electoral, porque si no, vamos a tener que hacer una elección con el costo que eso trae aparejado, exclusivamente para claro. convencionales. Sí, Entonces, sí. Estamos planteando en este momento suspender las PASO para evitarle al pueblo de Salta el gasto y lo que implica un acto eleccionario, y el año siguiente vamos a hacer una elección cuando no coincide con la elección de elegir autoridades, solamente para elegir convencionales. Me parece que la oportunidad es justamente esta, porque no se está eligiendo el Ejecutivo, sino legisladores, y me parece que es un ámbito o una oportunidad adecuada para añadirle a la oferta electoral, a la discusión política que corresponda, bueno, el tema de la reforma. De elegir los convencionales, ¿no? Bueno, será un tema muy importante y que lo van a tener que debatir no solo los partidos con representación legislativa, sino, creo yo, el conjunto social, ¿no? A través de los partidos y de las otras instituciones. Claro, el debate se había iniciado no solamente con los partidos, por supuesto, porque este proceso se inició, para hacer un poquito de historia, allá por el año 2014, después del nacimiento del Frente Electoral, que justo ahora estamos reeditando, surgió la necesidad de poner sobre la mesa este tema, que es la reforma. Poner sobre la mesa la discusión sobre los mandatos indefinidos, sobre si vamos a tener una reelección, 2 reelecciones como tenemos ahora, si los legisladores van a tener mandatos indefinidos, si los intendentes van a seguir con estos mandatos indefinidos y armando una suerte de feudos en muchos municipios de la provincia. Debatir sobre todo la institucionalidad de la justicia, porque, en el año 86, cuando se definió el tipo de corte de justicia que queríamos tener, en ese momento no existía la reelección. El gobernador duraba un solo mandato. Entonces, en esa lógica, pensar en jueces de corte que duraran también un mandato corto no estaba mal, por el tipo de sistema de corte de justicia que la Constitución nos daba. Nuestro sistema de corte de justicia es distinto al de la Nación, porque nuestra Corte de Justicia tiene prerrogativas y funciones y poderes distintos a lo que tiene la Corte de la Nación. La Corte de la provincia maneja no solamente la administración de la justicia, sino también el Consejo de la Magistratura, el jury, enjuiciamiento, la Escuela de la Magistratura, el Colegio de Gobierno, y también el Tribunal Electoral, cosa que no pasa a nivel nacional. Entonces, una Corte súper poderosa necesita tener un mandato corto. Entonces, la modificación del año 2003, primero del 98 y después del 2003, nos dejó un sistema totalmente devastado, porque ya se rompió la lógica de tener mandatos de corte cortos y sin reelecciones del Ejecutivo Provincial. De repente teníamos un Ejecutivo que podía tener 12 años de mandato, con jueces que había elegido como una corte que había elegido enteramente el mismo Ejecutivo. Claro. Ese es el problema. Y yo y la discusión no es solamente si los jueces de corte tienen que tener mandatos indefinidos como es a nivel nacional, digamos, estabilidad en sus funciones, o no. Me parece que la discusión es, si vamos a seguir con este sistema, bueno, vamos a tener que acortar las funciones que tiene la Corte. Y si no queremos acortar las funciones que tiene la Corte, bueno, entonces tenemos que repensar la forma, porque las dos cosas son incompatibles. Entonces, lo que está sobre la mesa, la discusión que está sobre la mesa es justamente esto. Que los consejos, el régimen municipal, que en muchas municipalidades, muchos municipios, entre ellos Salta, ya tienen aprobada la necesidad de reforma de la Carta Orgánica.
Y hay muchos temas que hay que poner en discusión. Hay algunos que los trataría la Constitución y otros temas que los trataría propiamente las cartas orgánicas municipales. Por ejemplo, darle a los concejales un mandato de 4 años, que no se renueve enteramente el Consejo Deliberante en cada elección. También se planteó la posibilidad de crear la figura del viceintendente, que en muchos municipios sería muy importante, porque hay municipios que tienen una escasa, por no decir nula, discusión o deliberación legislativa, porque tienen solo 3 concejales. Uno de esos concejales, que es el presidente, un cuerpo de 3, es el que hace las veces de intendente cuando el intendente está acá en Salta, por ejemplo, o en otro lugar. Claro. Entonces, de repente tenemos un consejo deliberante de 2, cuando quizás uno es de la oposición y uno del oficialismo, y define el que está en consonancia con el Ejecutivo. Me parece que hay municipios que perdieron con este sistema la deliberación legislativa propiamente dicha. Entonces me parece que hay muchos temas que se pueden abordar. Bueno, el tema de los órganos de control, las auditorías. Fundamental, Pancho. Fundamental. Que el gobierno anterior, que cuando se empezaron a armar estos grandes frentes electorales, de repente habían gobiernos que llevaban en su frente electoral, como el actual, muchísimos partidos políticos. Entonces, a la hora de repartir los cargos o los mandatos en los órganos de control, en ese momento dejaban de ser socios electorales y pasaban a ser oposición. Entonces, de repente lo controlaban al Ejecutivo los mismos amigos, que un año después ya estaban juntos de vuelta, volviendo a reeditar los frentes. Una toma de pelo absoluta. Hay cuestiones, hay discusiones que hay que darlas de fondo, con la seriedad del caso, y me parece que es la oportunidad para hacerlo. Me parece que bueno, el tema de la reforma es algo que pusimos sobre la mesa, este frente electoral allá por el año 2014, cuando firmamos un compromiso, todos los partidos políticos que formamos parte, firmamos un compromiso, digamos, de cara a la elección del 2015, y bueno, eso fue público. Durante esa campaña también lo plebiscitamos y seguimos hablando permanentemente, y el último año del gobernador Urtubey también se abrió el debate nuevamente, se puso sobre la mesa la posibilidad de una reforma. En ese momento nosotros planteamos con toda la autoridad del mundo que no era el momento de hacerlo, porque éramos nosotros los que muchos años atrás, veníamos planteando este problema y esta necesidad, y el gobernador quería, entre gallos y medianoche, hacer una reforma justo antes de que él se vaya, para condicionar al gobernador que iba a entrar. Entonces a nosotros nos parecía que no era el momento el año anterior, pero bueno, el año que viene, que es electoral, pero que no se elige un cargo ejecutivo, me parece sumamente oportuno dar esta discusión, entre otras cosas, por supuesto. Yo recién hablaba del tema de la diferenciación. Hoy estamos propios y extraños, juntos, acompañando la gestión de Gustavo Sáenz, que afortunadamente, con sus aciertos y con sus desaciertos, sigue sumando voces a favor. Entonces, estamos los que siempre estuvimos, y se sumaron los que en la elección estuvieron en la vereda del frente. Entonces, en esta próxima elección, que no va a haber paso, se va a dar una situación de los mismos del frente, o los mismos que estamos acompañando la gestión del gobernador Gustavo Sáenz. Vamos a hacerlo los que estemos discutiendo distintas posiciones y distintas ideas frente a un mismo electorado. Entonces, por eso yo decía que era importante diferenciarse de cara a ese es el desafío, porque es como se dice en la jerga popular, es como que todos pescan en la misma laguna, ¿no? Bueno, yo creo que el electorado de Salta es muy exquisito, de hecho, la capital siempre fue esquiva al gobernador de turno, y siempre fue muy crítica,
¿sí? Estoy hablando del electorado. Sí, sí, sí. Y durante mucho tiempo, el frente que nosotros integramos dio esa discusión y ganamos muchas voluntades planteando esas diferencias. El desafío que tenemos hoy se renueva después de haber logrado ganar la elección ejecutiva con Gustavo. Ahora tenemos que volver a plebiscitarnos, planteando nuevas ideas, diciendo que las cosas que prometimos y que se están haciendo se van a seguir haciendo, pero que vamos a poner la lupa para que se sigan cumpliendo todas las promesas de campaña y seguir proponiendo cosas nuevas, como esto que de recién hablamos, y otras tantas, para seguir creciendo en la institucionalidad, creciendo en el diálogo, creciendo en todo lo que tenemos por delante, que no es poco. Nosotros recibimos los salteños somos una de las provincias más pobres y más abandonadas de la Argentina, teniendo infinidad de recursos para estar entre las mejores. Y esta pandemia nos claro, agudizó muchísimo, ¿no? Claro, estos problemas. Ahora, doctor Durán Casali, ya hay dictamen del Senado para que se suspendan las PASO el año que viene, siga el voto electrónico y el tema de la ficha limpia. Vamos por parte. Suspensión sí y eliminación no. ¿Cuál es tu lectura sobre esto? A ver, nosotros fuimos muy críticos de las PASO durante todo ese tiempo, digamos, desde el 2011 hasta ahora. Y con el tiempo le fui encontrando las bondades al sistema, pues bueno, era con lo que nos tocaba lidiar. Tiene, creo que, cosas muy malas y tiene cosas positivas. Me parece que es muy bueno que exista un verdadero debate de ideas, de pensamientos, de posiciones intrapartidarias. Eso por un lado, nadie puede decir lo contrario. Ahora, el problema es que el costo es muy alto, y no me refiero a un costo económico, que no hay que soslayarlo, porque también es importante. No, lógico, claro. El costo es respecto a la gente. Año de por medio, los salteños vivimos el año redondo sufriendo elecciones. Digo sufriendo porque inclusive nosotros que estamos en esto, llega un momento que vemos un cartel político y nos queremos a llorar. Claro, entonces satura. Entonces yo me imagino qué pensará la gente. Yo siempre cuento una historia. Yo una vuelta venía con un amigo ya en el final de la campaña hace varios años, y pasamos un cartel político que era, bueno, el cartel de mi partido. Y le digo, ¿viste el cartel? ¿Qué cartel? ¿Estabas mirando? No vi nada. La gente apaga el interruptor y deja de escuchar. Y eso es muy negativo, porque de repente nosotros seguimos como encerrados en el baño. Claro, es una burbuja. Es una burbuja que nos retroalimentamos, mientras que la gente ya está en otra sintonía y en otra dimensión. Y terminan eligiendo, no por convicción, sino por un hartazgo. Y eso es lo malo, porque debilitamos el sistema. Eso como una cuestión general, porque en Salta, al tener un sistema distinto, nos vimos obligados muchas veces a tener 4 o 5 elecciones en un año. Pero también hay que hacer una autocrítica como dirigentes. Desde el año 2000, yo, que participé en los debates, inclusive en la comisión del Senado, yo escuchaba que todos defendían el sistema de las PASO. Y como dije recién, hay cosas muy buenas que estaría bueno rescatar. Pero la autocrítica debería ser nuestra también como dirigentes, porque desde el año 2011, que tenemos la herramienta, no la usamos nunca. Nunca se usó la herramienta de las PASO. Siempre se hacía el famoso paso-piso. No se hacía nada en las PASO, pasaban todos a la general, y la elección terminaba siendo lo mismo que las PASO. Entonces, y ahora los mismos que hicimos todo eso, estamos debatiendo si no hay que medir en términos económicos la democracia. Y sí, yo coincido con eso. Pero ¿qué hicimos todos estos años? ¿Qué hicimos estos últimos 8 años con la herramienta? Entonces, bueno, si la decisión es suspenderlas, bueno, tomemos conciencia de la herramienta que tenemos, tomemos conciencia del valor
y del costo que tienen y lo usemos bien, porque es nuestra responsabilidad. Entonces me parece que son temas que hay que poner sobre la mesa porque tenemos que ser todos conscientes de eso. Exacto. Ahora, doctor Durán Casali, presidente del Partido Conservador Popular, no habiendo paso la selección de quienes van a ser los candidatos para los cargos electivos del año que viene, es responsabilidad de cada partido político que a su vez los tendrá que elegir y después llevarlo a esos candidatos electos al frente. Ahora, en el caso particular del partido que vos presides, Pancho, ¿cómo se va a hacer la selección de los candidatos? Bueno, a ver, yo me imagino la elección del año que viene, participando y aunando esfuerzos y fuerzas con los mismos amigos y socios con los que venimos compartiendo desde el año 2013. No, pará, correcto. No, eso en el frente, pero en el Partido Conservador Popular, como un partido que integre el frente, yo me imagino que previamente el Partido Conservador Popular tendrá que definir sus candidatos para los cargos electivos. Y yo pregunto, ¿cómo va a ser la selección de esos candidatos del Partido Conservador Popular que luego irán al frente? Bueno, a ver, cada vez que participamos en un frente, nosotros antes de cada elección celebramos la convención provincial, que es la asamblea y el órgano. Sí, obviamente, la máxima conducción de los partidos. Claro, entonces nosotros plebiscitamos ante la convención la situación, discutimos, debatimos, criticamos también, por supuesto, y cuando tenemos la posibilidad de integrar un frente, la convención autoriza a los apoderados del partido a firmar la integración de ese frente. Y al firmar la integración de ese frente, hay miembros de esa junta provincial que terminan integrando los órganos deliberativos del frente, ya sea la junta electoral, ya sean los cargos de apoderados, y dentro del frente, cuando había pasos, se podían presentar listas o propias del partido o aunadas con otros partidos sumando fuerzas. Yo lo que me imagino para el año entrante, sin paso, es una discusión muy profunda, pero sobre todo muy sincera y muy frontal, con todos los amigos del frente. Y esas ideas y esas posiciones y las propuestas de ciertas candidaturas expectantes las vamos a plebiscitar internamente ante la Junta Provincial. Y cuando la Junta Provincial emita su decisión, seguramente sea con algún mandato, con algún pedido, con alguna condición, o quizás sea simplemente integrar el frente con la propuesta de, no sé, quizás la candidatura de alguno de nuestros máximos referentes o no, pero es un poco pronto para decirlo, pero ese sería el procedimiento. Exacto. Ahora, en esto que decías sobre el final, doctor Durán, ya se habla de un desdoblamiento de las elecciones en Salta, se habla de mayo, dicen algunos, junio otro, de lo que es la elección provincial y municipal, de lo que es la nacional, y para eso, bueno, habrá que tener en cuenta que ya empezarían a correr los plazos, ¿no? O sea que se acortaría bastante el tema de la selección de los candidatos. Así es. Por eso es que nosotros ya nos estamos juntando de vuelta, estamos charlando permanentemente, compartiendo, pensando en esta posibilidad. Y ese es un tema que también me gustaría que en el momento, que nosotros vamos a plantear en el momento de la reforma y también a través de nuestros representantes en las cámaras, la posibilidad para que definitivamente la fecha de la elección no sea una decisión arbitraria del gobernador de turno, sea quien sea ese gobernador, porque me parece que no solamente los partidos, sino la gente tiene el derecho de poder planificar y saber cómo es que va a ser su año. Recién hace muy poquitos días tuvimos la posibilidad de ver cómo fueron las elecciones en Estados Unidos. Estados Unidos, más allá del sistema que tiene, que es muy distinto al nuestro y de todo lo que pasó, es muy notable que ellos eligen siempre al presidente
el 3 de noviembre. Caiga el día que caiga, exacto, llueve, truene, nieve claro, o lo que sea. claro, bueno, y eso viene de una tradición ancestral. Claro. Y es muy sano, Es previsible. Es previsible, porque no termina dependiendo de la conveniencia. Bueno, de, acá el tema de la fecha electoral, el tema de la fecha electoral, y además yo lo escribí en una columna el fin de semana, el sistema electoral, Pancho, en Salta, se lo toqueteó, digo yo, de acuerdo a la conveniencia del mandamás de turno. Votamos con sistema DON, ley de lema, mayoría y minoría, después aparecieron las PASO, ahora se suspenden las PASO. Bueno, siempre se estuvo acomodando a la conveniencia del que tenía el poder en ese momento, ¿no? Así es, y eso es un defecto, claro. Y es una de las cosas que creo que tiene que cambiar para, como decía al principio, devolverle a Salta la institucionalidad que fue perdiendo. Exacto. Entonces, bueno, la previsibilidad, que no es solamente en materia de inversiones económicas no, seguridad jurídica, sino también en eso. Todo, exactamente. Claro, ahora, claro. La vez pasada, una foto muy sugestiva me llegó en su momento, donde aparecían y digo, bueno, y esto, digo, no, son un grupo de amigos, todos conocidos, que se juntaron para ver de hacer el bien sin mirar a quién. ¿No? Me encanta ese título, pero sobre todo, a ver, me gusta comparar, salvando las distancias, por supuesto, ese gran equipo de Carlos Bianchi, que tan ganador fue. Era un equipo que jugaba de memoria, que con los ojos cerrados sabía quién estaba al lado. Exacto. Eso nos pasa a nosotros. Cuando de repente, a ver, fue una foto de tantas otras oportunidades donde pudo haber una foto. Sí. Porque nosotros nos juntamos permanentemente. Sí. A ver, con el Ulun, ya sabes, somos amigos, con el Gordo, con Beto Castillo. Bueno, contémosle, doctor, le contemos a la audiencia de qué estamos hablando, porque nosotros lo entendemos bien, pero quizás algunos no tienen claro de qué se trata. Contale qué es esto, que tengo entendido se llama Juntos por el Cambio. Juntos para el Cambio. Unidos para el Cambio. A ver, allá por el 2013, que nació como una necesidad de poner un freno en Salta al kirchnerismo en ese momento, surgió este mismo frente que entonces se llamó Frente Popular Salteño. Al año siguiente, fue el 2015, que fue la elección de la que ganó Mauricio Macri, nosotros estuvimos acompañándolo, se llamó Cambiemos. A los 2 años se siguió llamando Cambiemos, y en la última elección era Juntos para el Cambio. Ahora nosotros hablamos de Unidos para el Cambio, nos estamos anticipando al seguro cambio de nombre que haga la conducción nacional, porque no es lo mismo, es parecido pero no es lo mismo. Lo que es lo mismo es el ánimo societario que tenemos nosotros como amigos, con las ideas que compartimos, con la ideología, con el pensamiento, que en el caso de la política provincial es de acompañar, de seguir acompañando y de ayudar la gestión del amigo Gustavo. Y en el orden nacional, por supuesto, tenemos nuestras serias diferencias respecto del gobierno nacional, y que en su momento también tuvimos nuestras serias críticas, y las seguimos teniendo, respecto a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. Claro. Sí, sí. Esto es lo que nosotros siempre decíamos cuando éramos Cambiemos y cuando Macri era gobierno. No se trata de ser la cámpora de Macri, no se trata de ser el aplaudidor de turno y decir a todo que sí. No se trata de eso. Se trata de debatir, de aplaudir lo que es bueno y apoyarlo, y lo que es malo marcarlo. Entonces, que me acuerdo, en el caso nuestro, en ese momento, Guillermo Durán era diputado nacional, sí. Y se dio la discusión del tema del gas, que durante todo el gobierno kirchnerista no había forma de hablar con nadie. Cuando Aranguren era el ministro, Guillermo tuvo una seria discusión con él, justamente por el tema de las tarifas, porque ellos sin mirar con la profundidad que merece, o que merecía entonces, la diferencia entre la ciudad de Buenos Aires y el AMBA, como se le llama ahora, y el interior, que es abismal, y ellos pretendían hacer una suba igualitaria en porcentaje, pero claro, ellos tenían que tomar noción
de que subirle un 30, un 40, un 50 o un 100% a la tarifa del gas a la ciudad de Buenos Aires, que pagaba 70 pesos, era una cosa, y subirle ese mismo porcentaje a la provincia de Salta, que pagaba comparativamente respecto de Buenos Aires, quizás 3.000, era mucha diferencia. Uh-huh. Y ellos no la veían, y en ese momento Guillermo se plantó fuerte, sin disentir y sin ser oposición, porque me parece que eso es ser parte de una coalición, es ayudar, es marcar las diferencias y tirar siempre para el mismo lado. Uh-huh. Y bueno, y es justamente el espíritu que se tuvo siempre y que seguimos teniendo. Aplaudir y acompañar todas las cosas buenas y quizás marcar o sobresaltar una diferencia teniendo la conciencia de que el que gobierna es una persona que puede tener una idea distinta, claro. que se puede estar equivocando, pero bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de decirlo. Uh-huh. Por supuesto que el que toma la decisión siempre sigue siendo siempre el mismo, y siempre digo, es muy fácil, o es más fácil, mejor dicho, es más fácil ponerse en la posición de crítica que en la posición de tomar la decisión y asumir la responsabilidad. Entonces, pero bueno, ahí está el equilibrio y ahí está la sinergia que se necesita para salir adelante. El Ahora, la última consulta, doctor Durán Casali, con respecto a cómo va a ser el año que viene, que es un año netamente político, pero con una provincia, a consecuencia de la pandemia, bastante más delicado, con muchas situaciones, hay mucha pobreza, mucha indigencia, y cómo se compatibiliza lo que es, por un lado, la campaña electoral, esto que vos decías de que hay que buscar de seducir, de conquistar, ¿no es cierto?, un electorado muy escéptico, muy harto inclusive. ¿Cómo se hace para compatibilizar, por un lado, seguir con el tema de la gestión a los partidos que forman parte del frente en el gobierno y, por otro lado, bueno, armar una estrategia de campaña, ¿no? Y es muy difícil porque es muy difícil de repente, como por arte de magia, cambiar el interruptor, el switch y tener otro papel. Estamos en un momento de crisis, una crisis profunda, la pandemia, la recesión económica que esto generó, el cierre de negocios, la debacle ni siquiera de negocios, de sectores como el turismo, sí, que son el motor de nuestra economía y que están hace un año tratando de subsistir al mismo tiempo que otros que no lo logran y terminan muriendo. Y entonces el año que viene no es que después de brindar el 31 de diciembre a la noche se acabó el 2020 y el 2021 es fantástico. Vamos a seguir saliendo, espero, Dios quiera, de toda esta locura y ya con otra mentalidad y sabiendo cómo es esto de vivir en pandemia, tratando de que los efectos no sean tan malos y tan nocivos. Uh-huh. Y en ese contexto, bueno, la oferta electoral, que es muy difícil salir a hablar de política fríamente. Sí, exacto. Es muy difícil. Exacto. Bueno, desafíos importantes, muchos temas, creo que has abordado muchas cuestiones que son absolutamente, coincido con vos, absolutamente necesarias, desde la mirada del ciudadano de a pie, ¿no? Los temas que hay que hacer cualquier reforma, cualquier modificación, no pensando solamente desde el ángulo, desde la posición del dirigente político, sino fundamentalmente del ciudadano. Y creo que en esa mirada, bueno, ha sido muy amplio, ¿no?, en todo lo que hemos charlado acá. Así que, bueno, la idea, doctor Durán Casali, será seguir charlando, más que nada después que ya se concrete este tema de la suspensión de las PASO y de manera formal, y ver cómo se avanza en esto que para mí será un gran desafío de todos los partidos políticos y de los dirigentes, de ver cómo, bueno, llegar después de una pandemia a un electorado que va a estar muy sensible, y ver cómo hacer para que confíen en que vos vas a ser el mejor representante legislativo
sea para la banca que sea, ¿no? Así que bueno, la idea será seguir charlando. Así es. Bueno, ha sido un gustazo, un abrazo grande para toda la audiencia y otro enorme para vos, Daniel. Igualmente, gracias doctor, saludo a tu Adiós, viejo, buen fin de chao. semana. Gracias. Igualmente, chao.